Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un placer saludarlos en nombre de todo el equipo técnico y de producción que cada tarde hacemos este espacio para ustedes. Estamos iniciando la semana, un lunes con mucha información, venimos de un fin de semana cargado de noticias y como siempre en este espacio buscamos escuchar esos argumentos, esas diferentes informaciones con sus puntos de vista distantes. Escucharnos unos a otros es el propósito de este espacio para encontrar luces, para poder analizar y comprender qué está ocurriendo en el mundo y sobre todo, si es posible, encontrar propuestas y soluciones a los problemas que vivimos en nuestro país y en el mundo. En nuestra edición de hoy vamos a estar conversando sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, qué significan para este país y también cómo repercute en los acontecimientos de la geopolítica mundial. Iniciamos de inmediato. Y vamos a empezar tratando de comprender para aquellas personas que no están familiarizadas con el proceso electoral en Estados Unidos, qué significa una elección de medio término. Pues es un referendo que se realiza cada 2 años, justamente los primeros 2 años del mandato de un presidente. Y por lo general, el partido de gobierno históricamente suele perder este tipo de proceso electoral, repercutiendo luego en la aprobación de leyes. Vamos a revisar en la siguiente historia de qué se trata la elección de medio término en Estados Unidos. Las elecciones de medio mandato sirven de referéndum tras 2 años de gobierno y en general el partido del presidente es el que pierde. Desde 1945 sucedió 14 veces de 19 en la Cámara de Representantes. En 11 casos el presidente tampoco tenía la mayoría en el Senado. 6 presidentes republicanos debieron en algún momento gobernar con 2 cámaras enfrentadas contra 3 presidentes demócratas. El último en encontrarse en esta situación fue Barack Obama entre 2015 y 2017. Para el presidente Biden, el desafío es importante. Podría perder las 2 cámaras del Congreso o salvar al Senado. Y ahora vamos a seguir revisando la información en los medios de comunicación digitales a propósito de esta elección de medio término que se va a realizar este martes en Estados Unidos. Y vamos a ver de inmediato el portal de New York Times. Lo revisamos para todos ustedes ahora mismo. Vamos a ver cómo titula. Fíjense, elecciones de medio mandato en Estados Unidos, guía para los no iniciados. ¿Qué está en juego y cómo funciona este proceso? Y aquí hacen referencia y destacan los detalles. Empecemos por lo básico. En el sistema bipartidista de Estados Unidos, el control de 2 entidades claves de gobierno, el Senado y la Cámara de Representantes, es esencial. ¿Para qué? Para aprobar leyes. Allí se decidirá por votación este martes 8 de noviembre. Por el momento, los demócratas tienen el control de ambas cámaras y la presidencia, por lo que perder la Cámara de Representantes o el Senado frente a los republicanos reduciría significativamente el poder de los demócratas en los próximos 2 años de mandato del presidente Biden. En la actualidad, los republicanos son los favoritos para ganar la Cámara de Representantes, mientras que distintos analistas aseguran que el Senado podría ganarlo cualquiera. Y vamos de inmediato a ver en una gráfica cómo está constituido el Congreso y el Senado de Estados Unidos. Vamos a revisar la Cámara de Representantes y la Cámara de Senado y las expectativas, las perspectivas que se tienen. Esta es fuente del Congreso estadounidense a partir de las últimas encuestas. Vamos a citar la fuente acá de Real Clear Politics. Cámara de Representantes, se renuevan los 435 escaños, allí 218 son la mayoría, mientras que en el Senado renuevan 35 de los 100 escaños, la mayoría allí serían de 51, y en caso de empate, la vicepresidenta tiene un voto de calidad. ¿Qué ocurre? Que según diferentes analistas, el Senado todavía está por decidirse e incluso podría ganarlo los demócratas, pero está claro que en la Cámara de Representantes los republicanos tendrían una amplia mayoría según algunas de las encuestas y estudios realizados, pero siempre se espera pues al día de las elecciones. Sabemos que en los procesos electorales
todo puede pasar. Los demócratas juegan a la defensiva en los bastiones de los estados azules como Nueva York, Washington y Oregon y tienen una larga lucha para aferrarse a esta Cámara de Representantes. Los republicanos solo necesitan una ganancia neta de 5 escaños para recuperar el control. Ahora, en medio de estos procesos electorales siempre están los llamados estados claves. Vamos a revisar qué significan estos estados que podrían conquistar los demócratas para, digamos, obtener esos escaños que necesitan. Fíjense, a propósito de esta información, vamos a ver en el siguiente video qué significa que Biden podría ganar la Cámara de Representantes o cómo podría perderla, que es lo que algunos analistas están estimando para estos momentos. Vamos a revisarlo. Los swing states son los estados que pueden inclinar la balanza, donde el resultado de la votación es incierto a diferencia del escrutinio en los bastiones demócratas o republicanos. Por eso los candidatos concentran sus esfuerzos en estos estados, también llamados clave. En Ohio, por ejemplo, el péndulo se inclinó hacia una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en 1984. Luego volvió a ser de mayoría republicana en 1994, excepto de 2008 a 2010. En el año 2000, el estrecho resultado de la votación en Florida fue decisivo en la victoria de George W. Bush. Luego, ese estado optó por Barack Obama en 2 ocasiones, aunque votó por Donald Trump en 2016. Los swing states evolucionan con el paso del tiempo. En 2022, los principales estados clave son Pensilvania, Georgia, Ohio, Wisconsin, Nevada y Arizona. Bueno, y tenían una explicación de qué se tratan estos estados claves que están en juego en las elecciones de Estados Unidos, las llamadas elecciones de medio término. Ahora, ¿qué implican para el mundo y cómo repercuten en Venezuela? En nuestra página web www.globovision.com, en esta edición de noticias, pues hay un documento de Luis Eduardo Martínez, un artículo de opinión titulado de la siguiente forma, lo vamos a ver en pantalla. Las elecciones de medio término, ¿vuelve el lobo? Se pregunta y le explicamos de qué trata este artículo de opinión. Republicanos y demócratas han tomado nuestro país como un peón en el tablero de sus disputas, especialmente en un estado bisagra como es Florida, asegura el diputado Luis Eduardo Martínez. El fantasma del comunismo que al estadounidense común asusta, abonado por el discurso antiimperialista del oficialismo venezolano, mantendrá abierta la guerra de baja intensidad que desde hace varios años nos enfrenta, a menos que los intereses de ambas naciones se pongan por delante. Ahora, ¿qué interesa hoy a Estados Unidos? El petróleo. ¿Y qué interesa a Venezuela? Vender su petróleo, asegura en este artículo. El interés estadounidense y el de Venezuela se satisfacen mutuamente y con tal, en un ejercicio de realismo, los gobiernos deberían desmontar prontamente cualquier barrera existente para en un primer paso reactivar la comercialización petrolera. Y es que mucho se ha comentado a propósito que si los demócratas pierden estas elecciones de medio término, relaciones o acuerdos como los que se vienen realizando para aliviar las sanciones al gobierno de Venezuela podrían quedar en el pasado, según estiman algunos analistas. Otros consideran que estos son otro tipo de asuntos que se seguirán debatiendo independientemente de los resultados de este proceso electoral. Y vamos a seguir revisando más información. Vamos ahora a revisar ¿cuáles son esos poderes de la Cámara de Representantes? Hablando de todas esas preguntas e inquietudes que podrían estar surgiendo. Vamos a revisarlo en la siguiente nota. El Congreso está formado por la Cámara de Representantes y el Senado. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por sufragio directo y los partidos tienen un rol activo. Los proyectos de ley son presentados por las numerosas comisiones de la Cámara. Tienen un poder importante sobre las agencias de gobierno. Tiene la iniciativa en leyes impositivas. Sin embargo, el texto final debe ser aprobado por el Senado. La Cámara puede lanzar un procedimiento de acusación contra el presidente, el impeachment. Luego, el presidente es juzgado por el Senado. Cuando hay un empate en una elección presidencial, la Cámara decide con un voto por estado. Bueno, ahí tenían parte de esta explicación y con ella nos vamos a la pausa aquí en nuestra edición de argumentos. Sus preguntas siempre son muy importantes para nosotros, así como sus comentarios. Al regreso vamos a tener el análisis de la mano del internacionalista y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, Luis Angarita. Los esperamos como siempre, estamos aquí prestos para leer
todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer llegar, cuáles son sus inquietudes respecto a estas elecciones de medio término y sobre todo esas consultas de cómo pueden influir en el panorama de la geopolítica. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.